comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Lucas capítulo 24, versículo 27. Buenas noches, hermanos. Les saludo hoy miércoles 7 de octubre de 2020. Los miércoles de este mes de la Biblia tendremos unas enseñanzas sobre la palabra de Dios. Hoy iniciamos con el tema El autor de la palabra. Los invito a estar muy atentos a lo que el Señor nos va a mostrar y a poner en práctica su palabra con perseverancia. Buenos días, iglesia. El Señor está con nosotros en este tiempo, un tiempo para expandir, para exponer la palabra. La palabra de Dios es un deleite y quiero en este momento, desarrollando este tema, exponerla y busco la dirección del Espíritu de Dios para exponerla con libertad y con disposición y orando al Señor para que nuestro entendimiento sea abierto a ella, que la podamos aceptar como ella lo dice, así nos venga en bendición o también nos venga en exhortación, porque a veces queremos aceptar las cosas de bendición de ella, pero no queremos aceptar cuando ella nos exhorta, cuando ella nos reprende, pero es la palabra de Dios y tenemos que aceptarla y debemos aceptarla como ella viene. Gracias damos por la Biblia. Tu palabra es Señor. Inspiraste al salmista y al santo historiador, el profeta y el apóstol desde la antigüedad, por tu espíritu guiados, nos legaron tu verdad. Gracias damos por la Biblia y por esa multitud de escribas abnegados que con gran exactitud, a través de muchos siglos, aún en gran persecución, cada letra preservaron para nuestra bendición. Gracias damos por la Biblia y por cada traductor que ha hecho entendible al oyente y al lector, y por los que la publican, y el ejército mundial que trabaja esparciendo tu palabra eterna. Gracias damos por la Biblia. Tu palabra es Señor, la tenemos al alcance. Tu mensaje de amor, oh, ayúdanos, te pedimos a leerla con afán y a cumplirla diariamente, sus preceptos que vida nos dan. Como tema tengo para este tiempo el autor de la palabra. La palabra se presenta en una forma y se mueve en una forma sobrenatural. El trabajo que ella obra en nosotros es una obra sobrenatural. Y como es sobrenatural, debemos leerla y estudiarla guiados por el Espíritu Santo. Ella no debe venir sola, porque ella viene guiada por el Espíritu Santo, porque precisamente fue el Espíritu Santo que la inspiró. Allá en Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y allá en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21. Estoy hablando ahora sobre la Biblia, la palabra de Dios inspirada. Allá en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21 dice: tenemos también una palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está mostrando que la palabra de Dios, la Biblia, es inspiración divina. La palabra Biblia quiere decir biblios, en hebreo, biblios. La palabra biblios quiere decir biblioteca. La Biblia es una pequeña biblioteca que se compone de 66 libros. En el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. De una forma rápida, más bien, voy a mostrar cada uno de estos libros de la Biblia. En sus manos tiene usted el libro más preciado que el mundo ha visto, la Biblia. Es un libro lleno de profunda sabiduría y discernimiento acerca de la naturaleza humana y del carácter y propósito del que creó todas las cosas. A través de los siglos, mucha gente de muchos países ha abierto sus páginas para leerlas en su propio idioma. En él han aprendido del amor y la justicia de Dios. Grandes líderes e intelectuales han explorado en sus páginas buscando sus verdades y respuestas a los problemas de la vida. Consideremos aquí los diferentes libros de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y sus diferentes agrupaciones. Allá en el Antiguo Testamento vamos a mirar las agrupaciones en el Antiguo Testamento. Primero están los 5 libros de la ley. Los 5 libros de la ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 5 libros fueron escritos por Moisés. Luego siguen los libros históricos. Los libros históricos del Antiguo Testamento son 12 y son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego siguen 5 libros que son los 5 libros poéticos y de sabiduría. Estos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego siguen los profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Luego están los profetas menores que son Oseas, Joel,
Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así están los 39 libros del Antiguo Testamento. Ahora miremos los libros del Nuevo Testamento y sus agrupaciones. Primero, consideramos los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las cartas paulinas porque son escritas por el apóstol Pablo. Estas son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, una a Tito y una a Filemón. Estas son las cartas escritas por el apóstol Pablo y se llaman cartas paulinas. Luego vienen las cartas generales. Las cartas generales son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Un libro de historia que son los Hechos de los Apóstoles y un libro profético que es Apocalipsis, escrito también por el apóstol Juan. O sea que el apóstol Juan escribió 5 libros, porque escribió el Evangelio de Juan, 3 cartas y el Apocalipsis. Estos son entonces los 66 libros que componen la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Quiero mostrar la representación de los 4 evangelios, cómo representa a Jesús los 4 evangelios. Primero, Mateo representa a Jesús como el Rey. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y allá en Mateo capítulo 27, 37, ya cuando Jesús ya estaba en la cruz, dice que pusieron sobre él su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el rey de los judíos. Así Mateo está describiendo a Jesús como el rey de los judíos. Marcos representa a Cristo como el siervo. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas representa a Cristo como el Hijo del Hombre. En Lucas capítulo 9, versículo 56 dice: Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y Lucas 10, 58. Y les dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así Lucas representa a Cristo como el Hijo del Hombre. Y el apóstol Juan representa a Cristo como el Hijo de Dios. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31 dice: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora miremos la relación de estos 4 evangelios con
un pasaje que está allá en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, 6 y 7. Habla de 4 seres vivientes. Dice allí Apocalipsis, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Allí está como Mateo representando a Jesús como el Rey de Reyes. Dice que el primer ser viviente era semejante a un león. El león es el rey de la selva. León quiere decir autoridad. León quiere decir poder. León quiere decir el que manda más. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. León significa poder, señorío, mando, justicia, como un rey. Jesucristo, de todas maneras, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así, este ser viviente está representando también al Señor Jesús. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El becerro muestra humildad, entrega, sumisión. Dice que el segundo era semejante a un becerro. Humildad, servicio, sumisión. Así como Marcos representa a Jesús como el buey, como el que sirve. Dice la palabra que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y para dar su vida por muchos. El tercero tenía rostro como de hombre. Según Lucas, representa a Cristo como el Hijo del Hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Jesucristo como Hijo de Dios, según el Evangelio de Juan. Vamos a mirar las de autenticidad. La Biblia es un libro, escuchen esto, la Biblia es un libro sobrenatural o escrito en una forma sobrenatural. Fue escrita por 40 autores. Algunos eran pastores, como Moisés o David, el rey. David fue pastor de ovejas cuando pequeño, pero cuando grande llegó a ser el rey del pueblo de Israel. Otros escritores eran pescadores, Pedro, y otros recaudadores de impuestos como Mateo. Otros eran labradores como Eliseo. Y así todos de diferentes oficios que fueron llamados y escogidos del Señor. Fue escrita en 3 continentes. Estoy mostrando en este momento la veracidad y autenticidad de las escrituras. ¿Cómo no es escrita como cualquier otra clase de libro? Un escritor se sentó y se puso a escribir. No, aquí fueron 40 escritores. Fue escrita en 3 continentes. Estos continentes fueron Europa, Asia y África. Europa, Asia y África. 3 continentes. Y fue escrita en 2 idiomas, en hebreo y en griego. Escrita a través de 1600 años. Entonces sentémonos a pensar, ¿cómo se escribió la Biblia? Este escritor escribió una partecita, otra parte y otra parte, y en todo este tiempo de 1600 años, escrita por 40 hombres. Solamente un libro sobrenatural puede ser escrito así, en tanto tiempo, por tantos hombres. Pensemos nosotros, miremos este ejemplo.
un colegio, los niños en el recreo gritan, corretean, hablan, hacen bulla. Y así sería 40 escritores escribiendo. Sería una locura. Nadie entendía. Pero la Biblia tiene una hermosa armonía, escrita por 40 escritores en 3 continentes, en 1600 años. Pero miremos esos muchachos en ese colegio que en el tiempo de recreo están en una gritería y corretean y todas estas cosas, y qué algarabía que hacen. Pero reunamos a esos 40 niños ya en el aula, y están cantando una melodía, y hay alguien con una batuta en la mano y los está dirigiendo. Y qué hermoso se escuchan esos 40 niños allí todos cantando. Esa es la armonía de la palabra del Señor, escrita por tanto tiempo, dirigida por el Espíritu Santo precisamente. Entonces quiere decir que la Biblia es sobrenatural, proviene de Dios. Si proviene de Dios, es sobrenatural. Aunque dice que fueron escritas por hombres, alguien dice, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, y la Biblia dice así, y la Biblia dice así, y entonces alguien dice, no, pues es que el papel puede con todo lo que le pongan. Pero esto es diferente, porque esto proviene de Dios, y nos damos cuenta que la palabra de Dios transforma a las personas. A mí me transformó la palabra de Dios. Y todo aquel que se pone a estudiar la palabra de Dios, buscando la dirección, la presencia y la guía del Espíritu Santo, esa persona no se queda así. Esa persona se transforma, porque es palabra de Dios y se mueve en una forma sobrenatural. La palabra de Dios es cortante. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante. Miremos allá Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Eso está ahí en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Ahora, vivamos la palabra. Allá en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9, dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes y las puertas de tu casa. Miren por qué nosotros tenemos en nuestra casa y ponemos unos cuadros bíblicos, y qué hermosos que se ven, y eso es palabra de Dios. Aquí los tengo y me deleito en ellos, y tanto los veo hasta me los sé de memoria. Hace unos días yo les puse a la iglesia que aprendiéramos de memoria el Salmo 91. El Salmo 91 es un arma. Es un arma poderosa el Salmo 91. Y en este tiempo de peste, y en este tiempo de pandemia, apenas es poderosa el Salmo 91. Y yo les decía a la iglesia,
les dejo de tarea para que aprendamos de memoria el Salmo 91. Y quiero confesarles que cuando yo les puse a ustedes esa tarea, yo no me lo sabía, me sabía algunas partes, pero lo leía en una forma dada, pero por eso sería que ustedes no me cumplieron la tarea. Pero como yo no me lo sabía, yo me lo puse de tarea. Y en ese tiempo que les puse a ustedes, yo me lo aprendí de memoria. Y es una maravilla. Y es un poder tremendo, es un arma de guerra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y bajo tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspe pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Allí les entrego esa tarea. Porque a veces uno pone tareas que uno mismo no las ha hecho. Y ese es un arma de guerra. Y para este tiempo, qué bueno que nosotros lo vivamos. Es vivir la palabra. Si el Espíritu Santo está en mí, yo tengo facilidad de vivir la palabra. Qué precioso que esa palabra escrita por esos 40 hombres la podemos disfrutar nosotros en este tiempo. ¿Hace cuántos años? Miles de años han pasado y nosotros la estamos disfrutando. Y la palabra no desaparece. Por tiempos parece que se juega como esfumando, pero vuelve otra vez y resurge. Porque es palabra de Dios. Las puertas del infierno no prevalecen contra la palabra del Señor. Es palabra de Dios. Cuando hace aquí que vivamos en la palabra, es que nosotros la disfrutemos. Allá en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Una historia. La historia de Jesús y Nicodemo. Dice así Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, la palabra rabí quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿El que no naciere de qué? De agua. ¿Qué es agua? Alguien dice, es que como el niño, el bebé se mueve allá en el vientre de la mamá, en el agua, allí en el agua que tiene la placenta. Eso no es nacer de agua, es nacer de la palabra, recibir la palabra, atesorar la palabra y del Espíritu, porque la palabra viene con el Espíritu. Precisamente es inspiración divina, es inspirada por el Espíritu Santo, entonces la palabra no viene sola. Y cuando la palabra viene con el Espíritu, la palabra hace efecto. Respondió Jesús, ahí el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo es esto? El viento sopla de donde quiere y se oye el sonido del viento. Pero ¿sabes de dónde viene el viento? ¿Y sabes para dónde va? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es algo que se mueve en una forma sobrenatural. Esto es lo que le está explicando Jesús a Nicodemo. Es una forma de nacer de nuevo. Cuando nosotros llevamos las personas a Jesús, las personas son guiadas. Primero, la parte inicial, la persona es guiada por el Espíritu que tenemos nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros. Va guiando a esa persona. Cuando ya la persona hace la oración de fe, recibe a Jesucristo en su corazón como Salvador, entonces el Espíritu Santo entra en esa persona. Entonces ya esa persona está siendo guiada por el mismo Espíritu Santo. Primero, la fe que había en mí, porque la palabra se predica con denuedo y se predica con fe, sabiendo que habrán resultados. Entonces yo predico con esa libertad y con fe a la persona recibe a Jesucristo, entonces el Espíritu Santo llega a ella y el Espíritu Santo llega a hacer vida en esa persona y la persona empieza para adelante y va para adelante, y nosotros nos alegramos cuando las personas empiezan a moverse en esa forma y a andar en los caminos de Dios, porque la palabra tocó su vida. Allá en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, dice que es necesario, allá dice que el Espíritu Santo en nosotros es una fuerza, es poder. Leamos allá Juan capítulo 7. Versículo 38 y 39 dice, el que cree en mí, está hablando Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces la palabra es como agua que corre. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero aquí dice, el que cree en Cristo como el Salvador, dice que ríos, dice, correrán de su vientre. Cuando
uno está predicando, uno habla y habla y habla y está hablando con poder. Y es el Espíritu Santo que lo va orientando y que lo va guiando a uno. Desde luego, cuando uno predica, el Espíritu Santo está haciendo su obra. Pero el Espíritu Santo está utilizando a personas que son defectuosas. Por ejemplo, yo en este momento, yo creo que en este tiempo que estoy hablándole a ustedes, he cometido algunas cositas como unos errorcitos. De pronto no miro bien allá la cámara o algo así. Pero eso es precisamente los defectos de nosotros como seres humanos. Pero la palabra de Dios tiene un poder tremendo que a pesar de esa persona defectuosa, lo utiliza para que corra a través de esa persona y llegue a las personas que la necesitan. Y así el Señor utiliza personas que son defectuosas, los utiliza y pone la palabra en ellos y ellos van con ese ímpetu, con esa palabra y llega a las personas que la están necesitando. Esto es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios tiene poder. Vamos a terminar con una oración y mi clamor al Señor es que esta palabra llegue a cada uno de nosotros, llegue a ustedes y que llegue con esa libertad y una motivación para meditar la palabra. Y qué bueno que nosotros aprendamos la palabra y qué bueno que nosotros enseñemos la palabra a nuestros hijos. Allá, las maestras, los maestros del ministerio infantil enseñen a los niños a memorizar versículos de la palabra de Dios. Enséñenles, háblenles a ellos que están pequeños. Yo estoy hablando ahora de la palabra de Dios porque aprendí desde pequeño. Fue un privilegio, aprendí desde pequeño la palabra de Dios. Ahora la puedo transmitir. Esos pequeños ahora son la iglesia del futuro. Entonces, desde ahora, enséñenles a memorizar la palabra de Dios, que penetre en ellos. Seguramente, inicialmente, quedará en la mente. Pasando y pasando el tiempo, la palabra que quedó en la mente va transmitiendo allí al espíritu de esos niños que ya llegarán a ser adolescentes, jóvenes, llegarán a ser adultos y muchos de ellos llegarán a ser ministros, llegarán a ser pastores, llegarán a ser evangelistas, llegarán a ser profetas, llegarán a ser apóstoles y siervos del Señor. Así es que compartamos la palabra a los niños y que ellos memoricen la palabra de Dios, que eso es bueno, eso es lo que puede ser una herencia para nuestros niños como iglesia. Padre Celestial, he puesto tu palabra sobre tu iglesia, Señor. Pido, Señor, la guía de tu Espíritu para que llegue y toque a cada una de estas vidas, Señor. Los pongo, Dios mío, a todos ellos que me están escuchando. Los pongo, Señor, en el hueco de tu mano. Que la atesoren, que la amemos, que la guardemos y que la expandamos con toda libertad. Porque es tu palabra, Señor, y es vida, Señor, para aquellos que la reciben, Señor. Padre mío, que sea efectiva esta palabra. En el nombre de Jesucristo la he expuesto. Amén y amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Damos un reconocimiento especial a Isabela y a Eileen Sofía, las hijas de Robert Gómez y Blanca Montaño, que memorizaron el Salmo 91. Dios bendiga a esta linda familia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.
puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.